advierte corrupción en compras del gobierno mexicano. A ver, me llamó mucho la atención que ahora está señalando la corrupción en nuestro país. Digo, no me impresiona la corrupción, es sistemática, institucionalizada, se socializó en este país. Me llama la intención que ahora a Naciones Unidas se mete en este tema, París. Te saludo con gusto, París Martínez de Animal Político. Buenos días. Hola, buenos días. Les mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene una representación en México desde el sexenio pasado, acaba de presentar su estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas, que es un documento que busca analizar las distintas irregularidades de que se sospechaba existían en el sistema de compras y adquisiciones del gobierno mexicano, esto tomando como base los testimonios del sector empresarial mexicano. Es decir, este estudio se basó en entrevistas directas con líderes de distintas cámaras empresariales que señalaron que en el sistema de compras, lo mismo de bienes que de servicios de las autoridades mexicanas, son reiterados los sobornos, los pagos irregulares a funcionarios, el desvío de fondos públicos para beneficiar a empresas, el despilfarro del erario y la poca transparencia y eficacia en la aplicación del marco legal que intenta, aunque someramente, evitar que las compras que se hacen con el presupuesto público pues sirvan para hacer negocios ilícitos. Eh, Efectivamente, para mucha gente podrá no sonar a nuevo el hecho de que haya irregularidades en el uso de los fondos públicos, sobre todo a la hora de hacer contrataciones de empresas privadas, pero llama mucho la atención que sea las Naciones Unidas las que están poniendo el acento en este asunto, sobre todo porque México tiene más de 5 años en México tiene más de 5 años de estar aplicando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue creada precisamente no nada más por el hueco que la corrupción le abre a las finanzas públicas de cualquier país, sino porque la corrupción es un motor para otros tipos de delincuencia. Entonces, es por eso que esta oficina que fue instalada en México para atender sobre todo la problemática de la delincuencia organizada, se esté fijando en este factor que pareciera no estar vinculado, pero que sí es un motor que genera ruido permanente en el sistema financiero mexicano, que es altamente vulnerable también a la infiltración del crimen, ¿no? Pero bueno, estas que hemos mencionado son solo prácticas de corrupción que van de las oficinas de gobierno hacia los empresarios. Sin embargo, ¿De cuándo en este fue, estudio, de cuándo fue dime, el dime, estudio? ¿De cuándo fue el estudio? el estudio fue presentado en marzo pasado ¿Y cuándo se levantó? y fue realizado durante la segunda mitad de 2013. O sea, la administración del peñismo, pues ya, ¿solo es al gobierno federal? Mira, se centran básicamente en el gobierno federal, pero también hacen aproximaciones a la realidad de los estados de Puebla y del Distrito Federal. Ujú. Esto no porque sean los únicos estados en donde se dé esta situación, sino que los toman como ejemplos muestra de lo que ocurre en todo el país, porque en eso es muy puntual el documento. Aunque utiliza los ejemplos de Puebla y el Distrito Federal, reiteran que al ser entrevistas con representantes de cámaras nacionales, de cámaras industriales nacionales, el testimonio aplica para todo el país y la realidad de la que hablaron los empresarios, los líderes empresariales, es una realidad no restringida a una u otra entidad, sino a toda la República. Uf, qué Y quemón. eh, es un temón en el que además los empresarios reconocen que parte de la corrupción también es provocada por el sector empresarial y por las prácticas poco éticas que generan. Por ejemplo, señalan que es común que en las licitaciones las empresas que participan se pongan de acuerdo, lleguen a la licitación ya con un acuerdo previo, mediante el cual
establecen entre ellas cuál es la empresa que debe ganar y el resto de las empresas establecen ofertas o cotizaciones por encima de esa empresa. Y a la siguiente licitación le toca a otra y a otra y a otra. Uf, qué buen tema y que lo tenga la ONU, qué quemón. Te mando un abrazo, buena nota, París, como siempre. Buenos días. Muchas gracias, un abrazo. Voy a hacer un corte y vuelvo. 15 días advierte el ombudsman a la Procuraduría para que mejore.